Buenos días, me llamo Jordi Román y soy el CEO de Ofimedic, y en este vídeo breve lo que vamos a intentar explicarles es un poquito aquellas soluciones que tenemos predefinidas y que tenemos establecidas en el año 2021 para generar canales de comunicación entre pacientes y el centro e informarles un poco de las próximas novedades que van a surgir. Y cuando hablamos de relación entre pacientes y centros, hablamos de aquellos procesos que podemos permitir que se mecanicen a través de conexiones a Internet para que eviten que nuestro personal realice determinadas actuaciones. Entre ellos, pues vamos a hablar un poco de lo que son altas de pacientes, generar el alta de pacientes, generar reservas de citas, subirles documentación a los pacientes o enviarles documentación, publicarles documentación, solicitarles pruebas. Todos esos procesos, bien, que por regla general hasta la fecha, normalmente por hábitos y costumbres de la gente, de los pacientes, se realizaban propiamente en la consulta. Hoy en día la consulta o previa llamada por teléfono, hoy en día ya se puede mecanizar de manera automática para que en nuestro ERP, en nuestra solución, bien, ya nos permita realizarlo de manera online en cualquier momento. Bien, yo no voy a entrar en este vídeo acerca de cómo funciona Ofimedic, sino que mi intención es solo explicarles lo que permiten hacer, porque luego dentro de nuestra página web, tanto en la sección de cursos como en la sección de soporte y ayuda, pues tienen más de 1400 vídeos que les explicarán esas posibilidades, y siempre tienen la opción de llamarnos por teléfono o enviarnos un email a soporte para que les informemos acerca de cuál es el vídeo correspondiente a cada una de las soluciones. Pero sí que es cierto que todo esto queda englobado dentro del paquete Ofimedic, pero le puede servir incluso para otros proveedores o en el momento en que esté buscando una solución en el mercado que le dé solución precisamente a todas estas preguntas y necesidades que le vamos a exponer. Bien, pasando ya a lo que es la presentación, los temas que vamos a tratar en esta breve presentación, y digo breve porque vamos a intentar hacerla muy breve, como hemos dicho antes, es generar esa interrelación entre pacientes y el centro, es decir, vamos a buscar y a presentar aquellas opciones que van a permitir que el paciente pueda interactuar directamente con los datos y nosotros directamente contra el paciente. Que todo esto nos lo ha permitido sobre todo los nuevos hábitos y costumbres, es decir, yo llevo muchos años en el sector y me he dado cuenta que los hábitos y las costumbres de los pacientes han cambiado mucho. Y antes, hace muchos años, los pacientes iban físicamente a pedir hora. Posteriormente los pacientes ya llamaban por teléfono para pedir hora, y hoy en día ya gran parte de los pacientes ya utilizan su teléfono móvil o su ordenador para pedir hora, bien, dentro de un centro. Ya no solo para eso, sino para consultar sus datos, para descargar documentos, para varias actividades que pueden realizar. Asimismo, esto ya cada vez va ampliando el sector de la edad. Antes, pues la gente joven es la que podía utilizar más estas tecnologías porque estaban mayor parte extendidas en sus teléfonos, en sus habilidades, bien, y la gente mayor, pues esto cada vez lo usaba menos. Bueno, pues por suerte, y pongo entre comillas, bien, esta situación de pandemia nos ha obligado a que gran parte de los pacientes no puedan acceder a la consulta, con lo cual gente mayor, gente que no estaba predispuesta a realizar eso, pues se ha visto obligada, con lo cual cada vez ha ido aceptando más el uso de estas tecnologías, bien, para determinadas tareas. Esto, lógicamente, lo que nos permite es que nos permite ahorrar tiempo y recursos, es decir, no estamos esperando que nos llamen por teléfono, no tenemos gente disponible al teléfono todo el día, bien, sino que la podemos destinar a otras tareas porque gran parte de la actividad se va a generar a través de plataformas web, de entornos de apps, con lo cual nuestro personal de recepción lo que va a tener es más tiempo para dedicarse a otras tareas, con lo cual ahorramos mucho tiempo y ahorramos en recursos, con lo cual posiblemente también vamos a ahorrar en costes. Asimismo, también tenemos una máxima disponibilidad. Si nos llamaban por teléfono o venían al centro, teníamos que tener personal disponible en unas horas en concreto. Aquí podemos reservar citas de noche, podemos capturarnos fotos de noche, el sábado, el domingo, festivos, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos hacer en cualquier momento, los 365 días del año y las 24 horas del día. Esto principalmente se permite utilizar en modelos cloud, con lo cual es muy importante que la solución sea cloud, porque estos canales de comunicación entre el paciente y el centro siempre se realizan a través de Internet. Y si usted tiene una aplicación instalada en su centro médico y en su centro médico tiene salida a Internet para navegar, pero no tiene la posibilidad de que accedan desde fuera a su centro médico, a sus servidores, todo esto no nos va a servir de nada, porque imagínense que apagan el servidor y a partir de aquí cualquier petición que hagan de manera
externa, pues no podrán realizarla. Con lo cual es importante que lo tengan disponible en modelos cloud. Asimismo, también tienen que tener en cuenta de que todo esto, al fin y al cabo, lo que hace es registrar datos. Y todo esto registra datos, crean trazas, crean notificaciones automáticas dentro del sistema, con lo cual nosotros tenemos un control total de todo lo que los pacientes están haciendo en cualquier momento. Y asimismo nos permite cumplir con la LOPD, porque en cualquier comunicado, en cualquier email, nosotros les estamos enviando textos, bien, o enlaces a páginas o documentación que nosotros tenemos en nuestra página web donde informa del correcto cumplimiento de la LOPD. Lo cual significa que todos estos comunicados que veremos que los podemos hacer por SMS, por email, publicarlos en el entorno cloud, enviarlos encriptados con clave, bien, nos permitirán cumplir dicha LOPD, dado que todos los mecanismos de comunicación, bien, van a ser encriptados a través de entornos HTTPS, bien, y accesibles mediante login y password, bien, por parte del paciente. Todo esto va en áreas de cumplir las 3 TC famosas, que son la captación, la conversión y la conservación. Lo que nosotros vamos a hacer principalmente aquí es la captación, es decir, el objetivo es concertar una cita y conseguir que el paciente se da de alta, con lo cual vamos a centrar en este apartado el máximo esfuerzo, bien, sobre todo para esa captación, y cuantos más canales tengamos de captación de pacientes, bien, mucho mejor nos irá el centro, bien. Luego, posteriormente, con esos datos ya veremos si podemos utilizar la conversión y la conversación y la conservación. Es decir, vamos a intentar que ese paciente se convierta, esa petición del paciente se convierta en un paciente habitual, bien, y luego vamos a conservarlo, bien, para que el paciente regrese a la consulta. Pero estas dos siguientes, bien, ya no vamos a hablar en este tema, sino que nos vamos a centrar principalmente en la captación. Bien, cosas que podemos hacer de manera resumida. Pues reservas de altas de citas online, ahora las veremos una a una. Altas de pacientes online. Nos podemos integrar con terceros, por ejemplo, con entornos como Doctoralia, con seguros médicos, con plataformas de Sanitas, de KV, para que hagan las citas, las reserven desde allí y automáticamente ya nos vengan desde el centro. Altas de pacientes en consulta, para que el personal no pierda tiempo dando de alta al paciente, sino que el paciente ya se dé de alta. Recordarle las citas, vamos a enviarles SMS, mails para recordarles las citas a los pacientes. Confirmación, vamos a pedirles que nos confirmen. Hay muchos centros que siguen llamando por teléfono. Pues con esto vamos a evitar que el paciente nos lo confirme por teléfono. Vamos a ver cómo podemos publicarle documentos. Tenemos que enviar una receta, un documento, una factura al paciente. Pues antes teníamos que descargarla, convertirla a PDF, irnos a nuestro gestor de correo, adjuntar el correo, buscar la dirección del paciente. Pues todo esto se mecaniza directamente desde el sistema. Vamos a poder ver videoconferencias con pacientes, es decir, nosotros vamos a poder reservar citas, bien, dentro del sistema para que sean videoconferencia, bien, y automáticamente se le manda el enlace para que el paciente abra el enlace y el médico desde la historia médica de Ofimedic abra el enlace y pueda hacer la videoconferencia. Podemos hacer petición de documentos. Si tenemos un paciente que le tenemos que pedir documentos, pues le podemos enviar un correo electrónico automáticamente, bien, para que él capte un documento o una fotografía. Incluso él, pues por ejemplo, si reciba la fotografía, recibe el SMS o el email, bien, en su teléfono, pues puede desde el SMS o email lo pulsa y automáticamente lo que hará será capturar fotografías o documentos suyas que se subirán a la historia médica. Tenemos pagos online, es decir, pues lo que podemos permitir es que el paciente, cuando reserve una cita, si el paciente no va a venir, pues le enviamos un enlace para que nos pague online. Bien, y podemos hacer que nos firme documentos. Bien, la firma de documentos se tratará más independientemente en otro apartado, bien, porque el objetivo es que los pueda firmar online también. Bien, como hemos dicho, en modo de resumen, visto todo, que lo vamos a organizar en 4 grupos, que son el alta de pacientes, el alta de citas, los recordatorios y la documentación. El objetivo principal es eliminar carga de trabajo al centro, bien, delegando esta actividad al propio paciente, con lo cual automatizamos la consulta, ahorramos trabajo, reducimos costes, tenemos una mayor interactuación con el paciente, mejoramos la calidad de la información, bien, menos errores. Si el paciente se da de alta él propiamente, él ya pone su nombre y su teléfono, no hay errores de interpretación de los datos y ganamos en disponibilidad. Es un resumen de lo que hemos visto antes. Bien, cuando vamos a centrarnos un poquito en las opciones, repito, yo no voy a entrar ahora en materia de cada una, pero sí que es importante que conceptualmente se queden con ellas porque tarde o temprano las van a tener que aplicar. Entonces, el alta del paciente es uno de los procesos que más tiempo nos pueden llevar. Si nos viene un paciente a la consulta y en la actualidad lo que hacemos es darle un documento para que el paciente cumplimente los datos. Y cuando cumplimenta los datos, lo que hacemos es cogemos este documento, la persona de recepción se va al ordenador y los teclea. Bien, esto da lugar a una pérdida de tiempo importante, con lo cual lo que podemos hacer es, primero, que el paciente se dé de alta online. Con lo cual, si utiliza nuestro entorno de cita online, el entorno de cita online, el paciente se tiene que dar de alta desde allí, con
lo cual ya ganamos que el paciente cuando viene a la consulta ya se ha dado de alta desde su entorno de cita online. Entonces, a partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es recepcionarlo, no tenemos que hacer nada más. La otra opción es que desde Ofimedic lo que pueden hacer es que el paciente se dé de alta en el momento de la reserva de la cita. Es decir, cuando reserva la cita automáticamente puede optar porque se le mande un SMS, un email para que él reciba un enlace y desde allí en un formulario en su teléfono o en su ordenador se da de alta. Con eso, y como ya tiene enlaces con la política de privacidad, bien, eso ya queda registrado conforme el paciente ha leído la política de privacidad o al menos tenía acceso a ello y nos podría servir para suplir el documento del LPD. Que este es un tema que mejor que lo hablen con su asesoría jurídica, porque aquí cada uno tiene su interpretación propia. Pero hay muchos clientes que así lo utilizan. Asimismo, si el paciente no lo ha hecho, como siempre sabrán si el paciente se ha dado de alta o no cuando llega a la consulta, incluso cuando el paciente llega a la consulta, le puede reenviar el SMS o el mail, bien, para que el paciente automáticamente, mientras está en sala de espera, bien, desde su dispositivo propio, lo que haga sea cumplimentar los datos. Bien, y a partir de aquí introduce los datos. Así que el personal de recepción no tiene que entregar ningún papel y el paciente ya está dado de alta al momento. Otra cosa que también podemos hacer es que el paciente se dé de alta en la consulta. Si no le hemos enviado un SMS, un email o nada, le podemos dar una tableta y el paciente en una tableta tenemos un módulo para que el paciente ya teclea sus datos y automáticamente ya se da de alta. Con lo cual incluso le aparece el documento del OPD al final para que lo firme biométricamente si tienen contratada la firma digital con nosotros. Con lo cual todo el proceso ya queda perfectamente cumplimentado. Entonces lo que principalmente buscamos es que el paciente, el alta del paciente, ese tiempo que pierde personal de recepción en dar de alta al paciente, el paciente ya lo haga directamente desde su teléfono o desde una tableta que nosotros le entreguemos y así ahorramos muchísimo tiempo y documentación. El segundo paso importante es la reserva de la cita. Como hemos dicho en la introducción, nosotros el paciente nos llamaba por teléfono, bien, o venía presencialmente para pedir una cita. Pues ahora la reserva de la cita ya la puedo hacer a través de la cita online de Ofimedic, con lo cual cuando den de alta la cita online con nosotros tendrán un dispositivo, un entorno desde el cual el paciente pues podrá acceder con su login y password. Eso sí, será un canal seguro, un HTTPS, y él a partir de aquí entrará en su entorno de cita online y podrá pedir citas, consultar citas, ver documentos, cambiar citas, etcétera, etcétera. Este sistema lo que hace es interactuar con su base de datos de manera que le mostrará las disponibilidades de cada médico, de cada especialidad, según lo tenga configurado. Es muy útil porque, como hemos dicho antes, es un entorno que va a tener disponible las 24 horas del día, con lo cual las peticiones las pueden realizar en cualquier momento. Otra opción que tenemos en la reserva de la cita online es que también estamos integrados con otros portales que permiten citación online, como Tuvotempo, como Doctoralia, como Sanitas, como DKV, lo cual implica que si se dan de alta en Doctoralia y en Ofimedic, lo que va a permitir es que las reservas de las citas realizadas en Doctoralia automáticamente se almacenen en su Ofimedic, con lo cual identificará previamente pues todas las que están dadas de alta desde Doctoralia. Igual que con Sanitas, con DKV, con Tuvotempo, etcétera, etcétera. Es decir, con muchos entornos que a medida vamos integrándonos con ellos, con el fin de que ellos puedan consultar su calendario de trabajo, bien, y consultar las citas también, y reservar las citas. Por otro lado, como decíamos antes, también pueden realizar videoconferencias. Es decir, yo cuando tengo un médico que permite hacer videoconferencias y le reservo una cita para que la atención médica sea por videoconferencia, en el momento de la reserva de la cita se le envía un SMS o un email, bien, para que el paciente tenga un enlace para realizar la videoconferencia. Que ese SMS o ese email lo puedo enviar en cualquier momento. Es decir, que si yo tengo una cita para de aquí a un mes y envío en el momento de la cita el email, posiblemente de aquí a un mes el paciente ya no recuerda la cita con el enlace. Con lo cual yo el día antes, desde el módulo de CRM, puedo decir, pues quiero enviar un SMS o un email a todos los pacientes que tienen cita mañana con el enlace de la videoconferencia y boom, automáticamente el sistema las volverá a enviar. Todo esto es muy configurable. De la misma forma que tenemos el pago previo de la cita. Si yo hago una cita online, posiblemente no la voy a cobrar, con lo cual en el momento de la reserva de la cita, lo que al sistema le hará, permitirá, en función de si le decide o no, es que se le envíe automáticamente un SMS, un email al paciente para que el paciente formalice el pago directamente desde la consulta. Esto estamos enlazados desde la consulta, desde su teléfono, desde su ordenador. Estamos enlazados con plataformas como Stripe y como Redsys para que puedan interactuar directamente con ellas y a partir de aquí el cliente pagará con su tarjeta de crédito y se ahorrará en su cuenta. Es así de sencillo. Estos sistemas de pago de la cita previa, bien, los iremos ampliando un poquito a medida que los proveedores de modos de pago, bien, amplíen las funcionalidades. Esto en un momento en concreto con la reserva de la cita.
Tenemos lo que es el recordatorio. Bien, a partir de aquí hemos reservado la cita en el momento, pero luego lo queremos ir recordando. Pues tenemos un módulo de CRM que nos permite hacer envíos de SMS o mails masivos a pacientes para recordar citas. Si yo quiero enviar pues al final del día todo un recordatorio de todas las citas que tienen mañana, pues automáticamente nuestro sistema lo que hará será enviar el recordatorio de las citas que tienen mañana. O también lo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer campañas en el CRM por cualquier caso, o mañana, o pasado mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, bien, o que las que tuve ayer, por ejemplo, también podría hacerlo. También puedo hacer que en el envío SMS el email en el momento de la reserva, cuando hago la cita, pues automáticamente ya le digo, tengo configurado el sistema para que automáticamente me envíe un SMS, un email al paciente para recordarle la cita. Como lo he hecho en el momento de la reserva, él se la guarda. Pero no está de más que se lo enviemos de manera masiva, por lo que decíamos antes. Si este paciente tarda un mes en venir, bien, posiblemente el mail de la reserva de la cita o el SMS, pues ya no lo tiene o ya no se acuerda dónde lo tiene. Como hemos dicho antes, también hace el pago previo de la cita, con lo cual, como hace el pago, bien, nosotros tenemos un check que nos recordará siempre si ha pagado o no ha pagado el paciente la cita. También podemos tener la confirmación y anulación de las citas, es decir, nosotros podemos decirle, hay mucha gente que lo que hace es que cada día envía un SMS o un email a todos los pacientes para recordarles que tienen la cita. Bien, y lo que hacen es, muchos de ellos lo que hacen es llamar por teléfono uno a uno para confirmar la cita. Bueno, esto te implica un coste de tiempo enorme, bien, para tener las agendas más optimizadas. Lo mejor en estos casos es incluir en el SMS un email para que el paciente mediante un enlace lo confirme o lo anule, con lo cual automáticamente en Afimedic nos aparecerá como que está confirmada y como que está anulada si la ha anulado, con lo cual conseguimos una mayor limpieza. Primero que le damos mayor facilidad al paciente para que interrelacione y conseguimos evitar todo ese tiempo que nosotros destinábamos a la confirmación de las citas. Luego también podemos hacer encuestas de satisfacción. Podemos enviar SMS o mails a pacientes, por ejemplo, pues al final del día, todos los pacientes que han tenido hoy para que nos rellenen una encuesta de satisfacción y valorarán con unas estrellitas la atención en recepción, la atención del facultativo y el precio, por ejemplo, si las citas son privadas. Con lo cual luego tenemos estadísticas por paciente de encuestas de satisfacción, estadísticas generales por médico, por centro, para que nosotros podamos saber qué nivel de satisfacción tienen nuestros pacientes o no. Todo esto es totalmente configurable. Bien. Y luego lo que decíamos antes de la videoconferencia, podemos reenviar ese SMS o ese mail en cualquier momento para recordarle la videoconferencia que teníamos previsto. Bien, otro entorno que tenemos también disponible es la gestión de documentación y fotos. Otra cosa que el paciente puede necesitar es disponibilidad de documentos y fotos o que nos envíe a nosotros documentos y fotos. Esto lo tenemos en nuestro entorno de cita online y también lo tenemos en el entorno de Afimedic. Es decir, desde Afimedic lo que nosotros podemos hacer es enviar documentos, facturas, pruebas, recetas, fotografías, cualquier documento almacenado dentro del sistema, lo que podemos hacer es enviarlo por SMS o por email al paciente para que él lo tenga al momento. Le podemos enviar mediante una plantilla que diseñan ustedes, que hay algunas predefinidas, y a partir de aquí lo pueden enviar encriptado, bien, lo pueden enviar en HTML, en un texto plano, como quieran, bien, con lo cual lo que hacen es que enviar el documento. Pues tengo un paciente me ha pedido un consentimiento, pues voy al consentimiento, lo busco, lo que tengo del sistema, y a partir de aquí lo envío automáticamente, no tengo por qué exportarlo, irme al correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿Qué me ha pedido un justificante de visita? Pues como tengo plantillas para los tipos de documentos, bien, hago una plantilla del documento y le doy al botón de enviar y se la manda automáticamente, quedando siempre traza de cuándo le he enviado cada una de las cosas, bien, para que luego tengamos un seguimiento. Esto también lo podemos hacer con la publicación, es decir, como tenemos en el entorno de cita online que se autentifica al paciente mediante su login y password, le podemos decir, no, yo te lo publico en tu entorno para que te lo descargues cuando quieras, de manera que yo, por ejemplo, le envío un informe y en su entorno de cita online lo publico y le envío un SMS o un email diciendo que le he publicado, bien, dicho informe dentro de su cita online. Y él puede ir a su entorno de cita online y desde el apartado de publicaciones descargar cualquier publicación y así él la tiene guardada allí. Luego siempre podemos decidir si queremos que esté disponible o no, quiere decir que podemos publicar una receta, que la receta se quede in secular seculorum o en un momento dado, pues decir, no queremos que esa receta quede en su entorno y la eliminamos, ¿ven? Por ejemplo. Pero en cualquier caso es un repositorio de documentos para que el paciente pueda descargarlos, lo cual nos evita mucho trabajo. Otra cosa que podemos hacerle también es petición de documentos y fotografías al paciente. Podemos pedirle un justificante de cualquier cosa, una autorización de compañía, podemos pedirle una prueba médica, podemos pedirle fotografías. Pues a partir de aquí, desde Afimedic lo que puede hacer es petición directamente por SMS o por email al paciente y el paciente automáticamente lo que hace es cuando la recibe, pues adjunta, puede capturarse fotografías el mismo,
bien, o puede adjuntar documentos, bien, con lo cual lo que hace es capta documentos, añade los documentos que van a parar a la sección predeterminada, generando notas luego para que nosotros sepamos y recordemos en cualquier momento de que ese paciente nos ha enviado una fotografía, un documento, bien, y así podamos saber que tenemos que ir a dicho repositorio para verla. Y también podemos hacer captación de fotografías de pacientes. Esto le hemos dicho que los pueden hacer los propios pacientes, pero también lo puede hacer el médico. El médico, cuando está en consulta, lo que puede hacer es, desde su teléfono móvil, se loguea automáticamente y lo que hace es captar fotografías de pacientes, que estas fotografías se van a subir directamente a la historia, que posteriormente luego podemos enviar a pacientes. Bien, pues son más mecanismos de comunicación que tenemos. Por otro lado, y más o menos para finalizar un poquito lo que pueden hacer, lo que todo esto genera es una traza. Al fin y al cabo, toda esta comunicación lo que es importante es que genere traza dentro del sistema para que nosotros luego podamos, primero, defendernos frente a una asesoría, una inspección que tengamos del OPD, identificando todos y cada uno de los movimientos que se han generado, si hemos enviado un email, un SMS, si el paciente nos lo ha respondido, si nos lo ha confirmado, etcétera, etcétera. Se generan también notas para que tengamos alertas, bien, en cualquier caso, cuando se ha descargado, cuando nos ha enviado algún documento, etcétera, etcétera. Y en el CRM también generemos una traza de cuando hemos enviado un email, etcétera. Es decir, en el LOPD viene todo en general y en el CRM solo registramos los mecanismos de comunicación que hemos tenido con cada paciente, para recordárselo. Oye, un paciente nos dice, no me habéis enviado un SMS, pues sí, mire, le enviamos un SMS el día 14 de octubre a las 24:15. Ah, mire, pues es verdad. O todo esto queda registrado para que nosotros podamos defenderlo. Todo esto lo que nos implica es que tenemos que tener un entorno, como estamos teniendo una relación entre el paciente y el centro, lo que tenemos que tener claro es de que esto es ideal que esté disponible en el entorno de cita online, en un modelo cloud. Principalmente porque los canales de estado de comunicación actuales son el teléfono móvil, un ordenador o una tableta, que es lo que no sabemos lo que el futuro nos devengará, pero hoy por hoy es lo que el paciente tiene. Todo esto lo que hace es comunicarse directamente con el centro, con lo cual es muy importante la seguridad. Y aquí sí que indicamos que nosotros intentamos cumplirla al máximo, al 100%, con entornos HTTPS y con los modelos cloud que tenemos en la actualidad debidamente securizados, pero que en el caso de que, por ejemplo, opten para enviar documentación, cualquier cosa que suelen enviarla, Ofimédic es libre, le permite encriptarla o no, pero que le envíen encriptada. Repito, Ofimédic da la opción para que la encripten, porque les daría mayor seguridad y mayor defensa. En el caso además de que no opten por un modelo cloud, algunas de esas funcionalidades de Ofimédic o de otros proveedores también la pueden tener implementada, pero tienen que dotarse de esas herramientas de seguridad en su propio centro, en el caso de no optar, repito, por modelos cloud preestablecidos como el de Ofimédic, porque tienen que configurar debidamente sus servidores para que no puedan sufrir ataques terceros que hoy en día existen. Lo que nos venga al futuro, principalmente, y lo que va a venir posiblemente en los próximos años. Hoy en día ya vamos a ver una película al cine, nos vamos a su página web, reservamos la película y la entrada nos la envían con un email con código de barras. Y en el cine ya no hay nadie atendiéndonos, sencillamente lo que hacemos es pasamos por un control donde ponemos el teléfono, ponemos el código de barras y ya nos abre la barrera y nos deja entrar. Esto en múltiples lugares, con lo cual esto ya está llegando en algunos sitios, lo que pasa es que los hábitos y costumbres de la gente aún no lo tienen muy implementado, pero esto va a llegar, con lo cual vamos a permitir que en el futuro, pues cuando demos de alta a un paciente o reserve una cita, se le envíe un código QR o el código que sea desde el teléfono y el paciente, pues cuando llegue a la consulta, automáticamente ya pase directamente a la sala de espera y todo el mundo sepa que el paciente ha llegado a la sala de espera, con lo cual el personal de recepción no va a tener que recepcionarlo. Incluso, como si el paciente ya le hemos permitido el cobro, bien, pues vamos a poderle darle un aviso o una alarma, bien, en el caso de que venga inapagado, por ejemplo, bien, para que pase directamente a recepción para abonar el código. Bueno, esto es una fórmula, existen muchas más, porque podemos localizar cuando un paciente ha llegado, cuando no. Bien, hay muchas formas a través de su teléfono móvil, con lo cual el futuro nos va a demandar muchas cosas. También podemos poner, que esto sí que existe, terminales para que el paciente introduzca su DNI y automáticamente le dé un ticket, o que ponga la tarjeta de la compañía y automáticamente el paciente, si es de compañía de seguros, también bien lo identifiquemos y lo pasemos a la sala de espera. Es decir, el principal, lo que buscamos sobre todo es
optimizar bien que cuando el paciente nos reserve cita le enviemos algún comunicado para identificarlo y que cuando el paciente llegue directamente a la consulta, bien, todos estos actos bien que solemos hacer desde recepción se realicen de manera automática. Y todo esto es el futuro que posiblemente va a venir. Posiblemente no, con toda seguridad. Los métodos van a ser pues, igual distintos o diferentes porque la tecnología va cambiando mucho en la actualidad y pueden surgir dispositivos y procesos de trabajo que no coincidan con lo que tenemos hoy en día, pero está claro que lo que vamos a conseguir en el futuro es que el área de recepción tenga una gran descarga de trabajo y estos procesos como alta del paciente, como confirmar la cita del paciente que ha llegado y pasarlo a la sala de espera y como cobrarle al paciente, bien, pasen a ser automáticos y todo esto ya quede registrado en el sistema y el personal de recepción no tenga que hacer nada. Bien, todo esto, al fin y al cabo, lo que nos permitirá será recoger en un mismo sistema toda la información, que es lo que estamos haciendo en la actualidad. Tanto la generada en nuestro centro como la generada en herramientas externas, en nuestra web, en nuestras apps, generadas en otras plataformas, lo que decíamos, con otros proveedores, Doctoralia, Tuvotempo, etcétera, etcétera, y con cualquier otra plataforma que pueda existir, como redes sociales. Bien, de todas maneras, toda esta información que se genera quedará generada y se almacena en la actualidad ya en Ofimedic, para que luego posteriormente puedan tener un análisis muy detallado de ellos. Bueno, pues esto es todo. Lo que queríamos sobre todo es explicar un poquito en qué dirección vamos, qué es lo que tenemos en la actualidad y cómo lo pueden, y principalmente que lo usen, porque, repito, el sistema lo que les va a permitir es ahorrarles tiempo y dar una mejor imagen al paciente, con lo cual este conjunto de opciones que le hemos explicado aquí es importante que las apliquen y si no saben cómo, pues háganoslo saber mediante los teléfonos o los correos electrónicos que tenemos o mediante nuestra página web en la sección de ayuda para que así pueda obtener mayor información acerca de cada una de ellas. Muchas gracias.